vamos a tratar en esta media hora de hacer, de analizar todo lo que está ocurriendo. Es difícil, yo te doy una tarea difícil, Ale. Es difícil, es difícil. Te doy una tarea muy compleja. Pero bueno, con Lautaro hablábamos el día lunes, hacíamos un comentario del Consejo de Mayo que se reactivó luego de un año. Sí, sí. Recordemos el Pacto de Mayo, que no fue en mayo, fue en julio, el 9 de julio, había llamado a esta reunión del Consejo de Mayo que se dio finalmente casi un año después. Finalmente esta reunión fue ayer. Pero ¿qué busca esta reunión? ¿Y por qué en este momento? No nos olvidemos que ayer llegó la comitiva del FMI para revisar las metas. Bueno, los números no están aquellos que no cerrando. saben son quienes llevan adelante este país, ¿no? Básicamente. Quienes manejan. ¿Qué maneja este país? Claro. Los hilos los manejan. Sí, claro. No se puede hacer nada sin antes consultarlos, ¿no? Exacto. La gente debe entender que así funciona, ¿no? De esta manera funciona, claro. Exacto. Y bueno, llegaron para la revisión. Ya sabíamos que los números no cerraban y por eso también esta necesidad del gobierno de traer ahora a colación este Consejo de Mayo, que ¿qué es lo que busca? Básicamente una reforma laboral, recortar derechos laborales y bueno, recordamos uno de los fragmentos que si podemos en un ratito lo vamos a pasar. Hace un tiempo con Lautaro pasábamos parte del documental que habla del fondo, precisamente de las recetas del fondo de Alejandro Berkovich, donde él cuenta que los ingredientes precisamente del Fondo Monetario son la reforma laboral, la reforma previsional bueno, y la quita de derechos. Y bueno, esta reforma laboral fue, el otro día recorríamos el proceso cronológico, si se quiere, desde que asumió el gobierno, y lo han intentado con distintas cuestiones. Primero con el DNU, el decreto 70-2023, luego con la ley bases y finalmente con este Pacto de Mayo que en el día de ayer se reunió para ver, bueno, las próximas reformas laborales. ¿En qué quedaron? Bueno, en que se van a reunir mensualmente para definir un informe con propuestas legislativas que incluyan, como decíamos, la reforma laboral y previsional. Pero trajimos algunos materiales para compartir. Te pido, Gastón, si podemos pasar la imagen número 1. Lo que vamos a compartir acá es un recorte. Quienes nos están escuchando por la radio, les pedimos que se vengan al canal de YouTube para seguir la transmisión en vivo. Estamos viendo un recorte de una nota que hizo Jonathan Aguirre para el Destape y donde dice precisamente que casi un año después finalmente se reúne por primera vez el Consejo de Mayo. Detalla precisamente que el gobierno de Javier Milei quiere cambiar leyes laborales y previsionales luego del año electoral. Y me voy a detener en esto porque dice precisamente quiénes fueron parte de la reunión en Casa Rosada. Por un lado, por supuesto, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que en un minuto le vamos a dedicar un tiempito. En representación del gobierno estuvo el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, Carolina Lozada, que fue designada por parte del Senado, Cristian Ritondo, en nombre de diputados. Miedo. Sí. Digo, los nombres que aparecen me dan miedo. La verdad ¿no? que te dan sí, miedo, sí. Exacto. El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, de los sindicatos, y en representación de las patronales empresariales, Martín Rapalini. Y bueno, acá vemos a Gerardo Martínez de parte de la UOCRA. El día lunes, cuando hacíamos el recorrido con Lautaro, recordábamos cuál era la cláusula de ese Pacto de Mayo y invitaba a un representante de los sindicatos. Y traíamos también un video donde se mencionaba que la forma de tentar a los sindicatos era esa precisamente, haciendo las partes. Bueno, Gerardo Martínez dice que va a defender los derechos de los trabajadores, pero no quita que estuvo ahí presente. No, sin duda, aparte un Gerardo Martínez que, bueno, hay muchos compañeros y compañeras que lo denuncian por haber sido servicio, ¿no? Ha costado por ahí comprobarlo, pero muchos los indican de esa forma, y aparte un gran burócrata, ¿no? Porque gente que está 30, 40 años diciendo representar un sector no hace otra cosa más que burocratizarse en el mismo, y que lejos está de poder representar lo que no está haciendo. Y muchos que hoy están al frente de muchos sindicatos que tampoco conocen la actividad o el oficio. Pero bueno, me nombrabas a Lozada,
¿no? Carolina Lozada, exacto, que vuelve Lozada. a la escena. Lozada era modelo, Claro. ¿no? Fue panelista. Sí, la sobrina del Titi, un muchacho dueño de la Gran Muñeca, una vieja empresa familiar de la ciudad. Y Ritondo, al que la justicia nunca investigó por los tantos departamentos que no puede justificar, ¿no? Digo, esa mesa no puede salir nada beneficioso para el laburante de esa mesa, ¿no? Esto no hace falta analizar la letra chica de una reforma laboral que se viene practicando y se viene dando de hecho, ¿no? Hace un tiempo extenso esta parte, cuando hay huelgas, que no es otra cosa que un derecho constitucional, que llevan adelante trabajadoras o trabajadores de distintas empresas y que generalmente el Ministerio de Trabajo dicta en una conciliación obligatoria y que, bueno, como denunciaba, anoche escuchaba, trabajadores de Chorgalos, también de Mercedes y de muchas empresas, de que han sido despedidos muchos trabajadores de las mismas y que ha quedado reducida la planta de trabajadores que están haciendo el mismo trabajo que hacían ellos. O sea, no es que bajó la densidad laboral, sino que si se hacían 1000 autos, esto para dar un número, quede claro, ¿no? Sí, sí. Por mes, con 200 trabajadores, ahora se hace con 100, ¿no? Multiplicando el trabajo, esclavizando aún más al trabajador en esto de, volver no sé a dónde nos quieren llevar, ¿no? Totalmente. Y pensaba en esta reforma laboral, mientras hablábamos, pensaba en esta reforma laboral que quieren traer nuevamente a colación, como decíamos el otro día, con periodos de prueba que se extienden cada vez más, porque en un inicio eran 3 meses y ahora ya puede ser hasta 1 año. Claro. Estás 1 año con esa intriga de saber si quedas fijo o no. Y lo más probable... Que no es intriga, ¿no? Todos claro, sabemos el más destino del año. Claro, al año te echan sin ningún tipo de indemnización. Y te tenés que ir agradecido. Gracias gracias por haberme dado trabajo 1 año. Muchísimas gracias por estas condiciones laborales. Claro, tal cual. Totalmente. Y bueno, y también hablábamos el día lunes de lo que antes se conocía como el Fondo de Desempleo, que ahora tiene que ser aportado por los mismos trabajadores mientras ejercen su actividad laboral. Tenemos mucho material para compartir. Bueno, por una cuestión de tiempo, te voy a pedir, Gastón, si podemos pasar al video número 5. Vamos a compartir acá lo que decía hace 1 año atrás la licenciada en filosofía Roxana Kramer, que habla precisamente de esto, Alejandro, de los periodos de prueba laborales en otros países. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Lo compartimos y lo analizamos. La nueva política laboral extenderá el periodo de prueba durante el cual el trabajador todavía no está en una relación de dependencia. Durante ese periodo de prueba tendrá salarios más bajos que el resto que perciben los empleados en blanco y no tendrá derecho a cobrar una indemnización en caso de ser despedido o de no ser contratado. Es más, podrá ser desvinculado del trabajo sin causa y no lo podrá utilizar para el inicio de ninguna acción legal. Ahora el periodo de prueba máximo es de 6 meses y se va a extender a 8 meses y también hasta 1 año en el caso de las empresas chicas y medianas. ¿Cómo es en Suiza, un país al que Milei quiere parecerse? Los periodos de prueba en Suiza suelen ser más cortos, generalmente entre 1 y 3 meses, y luego el trabajador pasa a tener una relación de dependencia. Entonces, en Suiza son 3 meses, no 8, como en la reforma de Milei. ¿Cómo es en Italia, otro país que Milei nombra a menudo como su sombra tutelar? El periodo de prueba varía entre 3 y 6 meses, dependiendo del tipo de contrato y el sector. Tampoco es de 8 meses. En Alemania, 6 meses, al igual que en Suecia y Noruega, aunque lo más común es que sea de 3 meses. Y en Irlanda, el periodo de prueba estándar en Irlanda no puede superar los 6 meses según el reglamento de la Unión Europea del 2022. Sin embargo, puede ampliarse a 12 meses en circunstancias excepcionales. Bien, lo detallaba clarito. Todos esos países que Milei menciona continuamente y a los que se quiere parecer, que quiere llegar a ser como ellos, bueno, tienen políticas completamente opuestas a las que él trae acá a colación. Incluso, bueno, recién lo decía, en el último caso se puede llegar a extender a 12 meses, pero con algún argumento fundamental, pero la mayoría no pasa de los 3 meses, que es en realidad el tiempo que corresponde. Acá estamos hablando de 6, 8 y hasta 8 meses y hasta 1 año de periodo de prueba y luego, bueno,
te vas sin ningún tipo de derecho porque estaba dentro de ese periodo de prueba que tenía la empresa. ¿Y quiénes ganan? Bueno, por supuesto, quienes están detrás de las empresas, nunca el trabajador. Bueno, ayer salió un informe que me parece que es concreto y tangible y contundente. El 30% de este país se queda con el 60% de la riqueza del mismo y el 1% de este país se queda con el 25% de la riqueza y el 15% lo repartimos entre los giles, Claro. ¿no? Digo, en esta tarea que nos brindan, nos empujaron a realizar de sobrevivir cotidianamente, digo, siempre la discusión va a ser por redistribuir la riqueza, ¿no? Los dones, como para algunos que son creyentes que han leído la Biblia, no es en mi caso, pero siempre escuchaba a Gabriel Andrade, que es un querido amigo cristiano de base, que hablaba de que muchos se le esquivan hablar de los dones, porque cuando se hablaba de los dones era justamente de la riqueza. Exacto. Y siempre se hablaba del reparto de las mismas, ¿no? Entonces digo, estamos en un contexto muy complicado, un gobierno que claramente dice o imita, como bien decía el informe, o busca ser apapuchado, ¿no? Por Meloni y por tantos otros primeros ministros, pero que claramente la política económica, si bien Europa también está sumido en un contexto económico complejo, el tema de lo que se está aplicando acá tiene que ver con una deuda sideral que fue tomada en su momento por quien fue o pasó a ser el peor ministro de Economía de la historia, para Milei, como lo es ahora, que es el mago de la finanza como Caputo. Digo, en esta cuestión hasta que parece una película clase Z, ¿no? Pero avanzan las reformas, avanza el dolor y parece que bueno, en esto que también marcabas, Noé, del Pacto de Mayo, digo, bueno, se juntarán para ver si van a financiar las rutas en un contexto también, ¿no?, de que se veta la ley de emergencia de ayuda a Bahía Blanca, ¿no? Digo, el nivel de insensibilidad que tiene este gobierno ya supera, digamos, límites poco creíbles. Lo concreto es que claramente es la agenda del FMI que se va a endurecer cada vez más porque cuanto más se le pida, más te van a exigir. Y claramente los que van a pagar van a ser justamente lo que marcábamos, ese 15% que de país que queda, que no tenemos que, perdón, el 69% que tiene que repartirse el 15% de la riqueza que van dando vuelta. Bueno, complicada la cosa. Está bastante complicada. Ahora fíjate que hace un ratito mencionaba este documental de Berkovich del fondo. Bueno, él ahí es un documental extenso, con su extensión, casi una hora dura, si no me equivoco, un poquito más. Nosotros sacamos un fragmento de este documental donde precisamente Alejandro Berkovich cuenta cuáles son las exigencias del FMI, que eran estas exigencias que mencionábamos hace un rato, pero también hace una historización de los 22 acuerdos que se firmaron con el FMI. Recordaba que hace unos años atrás Javier Milei decía que no se podía tomar deuda, que esto lo iban a pagar las generaciones futuras, que era un desastre. Bueno, es quien ahora ha endeudado a todas las generaciones futuras, que ha sumado esa deuda a la que ya teníamos con figurita repetida, Caputo, como decías recién. Pero compartimos este fragmento y lo analizamos. El 6, sí. Alguien dirá que a fin de cuentas que una familia pida un préstamo en un banco es como que un país acuda al Fondo Monetario Internacional. Pero no es tan así. Los préstamos del fondo tienen ingredientes que no están en el guiso de lentejas que solemos comernos en casa. Como este, que estoy a punto de preparar. Ajuste fiscal, que significa reducción de los gastos del Estado. Privatizaciones, es decir, servicios públicos en manos privadas. Reforma laboral, esto es, menos derechos para los que laburan. Reforma previsional, o sea, menos plata para los ancianos, para los más grandes. Y mercados libres, es decir, menos control del Estado sobre lo que pasa en la economía. En Argentina tenemos una vieja historia de amor y desencuentros con las políticas precocinadas por el fondo. Firmamos 22 acuerdos. El primero fue en 1959, con Frondizi como presidente y Álvaro Alzogaray como ministro de Economía. Fue en una radio espica como esta que los argentinos escucharon por primera vez en un discurso oficial el nombre del Fondo Monetario Internacional. Hay que pasar el invierno. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos desatinos y de errores nos han conducido a una situación realmente crítica
y estos errores provienen de mucho tiempo atrás. Es muy difícil que este mes puedan pagarse con tiempo los sueldos de la administración pública. Se están juntando los últimos pesos que entran para tratar de hacerlo, pero no hay ninguna garantía de que lo podamos hacer. En todo caso, esos sueldos no hubieran podido pagarse en su totalidad si no hubiera mediado el último depósito en dólares que nos ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Esta es la realidad triste pero histórica que deben conocer todos los argentinos. Estamos viviendo de los préstamos extranjeros. Ninguna solución fácil puede prometerse de aquí en adelante. Bien, escuchábamos ahí último las palabras de Álvaro Alzogaray, el ministro de Economía por aquellos años. Qué cinismo que tenían en esos momentos, y el cinismo que tienen hoy es más o menos similar. Pero bueno, las recetas, como bien lo indicaba Berkovich, es eso, es la reforma previsional, es la quita de derechos laborales, y esa excusa de llegar al déficit. Siempre se busca llegar al déficit a costa de a costa de sí, la claro. vida de toda la población. Sí, una excusa de, y escucha uno hablar a tanta gente que no tiene, o que por ahí pretende debatir política a través de los zócalos de la televisión, ¿no? Ven un zócalo y dice, ya con ese zócalo lo tomo y estoy preparado para debatir política en profundidad. Esto de la inflación baja, esto de que Milei era el mejor presidente que nos podía tocar, la pregunta tiene que hacerse, como te la hiciste vos recién, ¿a cuesta de quién? O sea, ¿quién pagó? O sea, ¿cómo estamos viviendo? Salarios planchados, jubilaciones de indigencia, la caída del consumo radicalizado, cierre de empresas, la apertura de importaciones, se empiezan a cerrar sucursales del Banco Nación, digamos, toda esta cuestión que dice uno, manda el fondo, porque siempre el sector generalmente liberal, no liberal, conservador, habla del fondo como si fuese el hada madrina o el rey mago que viene a dar una mano. ¿En qué? Lo ha tomado Caputo, esa cifra sideral en los últimos meses de gobierno de Mauricio Macri, y no hubo una escuela. Se quitó fútbol para todos con la idea de hacer no sé cuántos jardines, no compraron ni un peluche para ese jardín, ¿no? Y digo, no hubo un peso en una ruta, en un ladrillo, se fue la bicicleta, la timba, la fuga, y se vuelve a hacer lo mismo, pero con una rapidez y una vorágine que asombra, porque uno estaba acostumbrado que estos gobiernos comiencen a profundizar el ajuste, comiencen a catapultar aún más el dolor en los últimos meses o años de gestión. Acá se arrancó, ¿no? Desviscerando la especie humana desde el primer momento, y siguen adelante. Entonces, cuesta poder observar o proyectar un horizonte a corto plazo, ¿no? Y esperar hasta el 2027, que uno por ahí ve aquellos que se muestran como la oposición por ahí más férrea, más importante a la hora de poder competir en lo electoral, y da la impresión de que para la persona común de a pie proyectar el 2027 como que nos queda o nos falta una vida, ¿no? Sí, falta muchísimo. Si tenemos que esperar realmente al 2027, falta muchísimo, todo el daño que se va a hacer, pero también uno se pregunta, si hoy Milei ya no está, ¿quién queda? ¿Quién queda? Porque no hay una oposición fuerte, la oposición se pelea entre ella, lo vemos continuamente, y mientras tanto uno dice, ¿qué queda para el país? Pero recién también hablábamos entre estas exigencias del Fondo Monetario, están las privatizaciones. Y te pido, Gastón, si podemos pasar la imagen número 7, la última, que tiene que ver precisamente con un decreto que se publicaba el día lunes, el 416/2025, que establece la implementación de un nuevo módulo en el sistema de gestión electrónica, dice contratar, para facilitar la privatización de empresas estatales. Lo que dice el decreto es que esta normativa busca asegurar la transparencia y la máxima concurrencia en los procedimientos de licitación, concurso y remate público, permitiendo la venta de activos, acciones y la administración de empresas. Detalla que los interesados deberán inscribirse en los sistemas electrónicos correspondientes para participar de estos procesos, y que además se habilita el uso del sistema subastar, es decir, habilitan ambas páginas, contratar y subastar,
para que se inscriban empresas a privatizar. Esto es la nueva medida que impulsa el gobierno. ¿Y por qué hablo particularmente de esta medida? Porque, bueno, hay muchísimos trabajadores que la van a resistir. Hablábamos al inicio del programa de que, bueno, Lautaro no está aquí presente porque se fue a Buenos Aires. El viaje a Buenos Aires tiene que ver con esta movilización que va a haber al ministerio de Federico Sturzenegger a las 12 del mediodía. Va a haber una conferencia de prensa allí, van a exigir la reapertura de paritarias, no al techo salarial. Por supuesto, se van a estar manifestando contra el cierre y la fusión de organismos públicos, pero fundamentalmente sobre este punto que destacaba recién, frenar la venta de los inmuebles del Estado, que es lo que busca este decreto que comentábamos. Por eso es importante la unidad de los trabajadores. Van a ser muchos los gremios que hoy van a confluir allí en esta movilización. Y como siempre destacamos, es eso lo que hace falta hoy, la unidad. Reclamar cada uno por su cuenta no tiene sentido, porque vienen por todos y vienen por todos los derechos. Esto es lo que hace falta hoy, la unidad de los sindicatos, de los gremios, dejar de lado los egoísmos e ir por un mismo fin, que es defender nada más y nada menos que la vida de uno, los derechos laborales y todos los derechos conquistados, porque como siempre decimos, barrer los derechos es muy sencillo, ahora recuperarlos lleva muchísimo tiempo. No, sin duda. Por ahí he tenido algunos intercambios sobre lo que fue aquella movilización notable, ¿no? Para defender la educación pública, pero más que nada la universitaria. Y después la diáspora que se arma. Y uno empieza ya a analizar, y por ahí no cae simpático, otros te dicen, sí, la verdad que sí. Digo, los pibes que salen a bancar la universidad, que está fantásticamente avalado y que acompañamos, obviamente, después le cuesta. O será que confluyen mucho en esa marcha universitaria sectores que claramente también avalan la política de Javier Milei a nivel provincial, a nivel local y en otras provincias, y que después claramente no se pliegan a otros reclamos. Es como que es la marcha cool, ¿no? La marcha que naif, que está piola a participar porque todos o muchos sabemos quiénes han transitado o tenemos en la familia a alguien que ha transitado la universidad pública. Ahora, cuando hay que plegarse a otros reclamos, como por ejemplo los del Garrahan, los del Posadas, los de tantos hospitales públicos, y que uno dice, aquellos que están estudiando medicina, ¿cómo no se van a plegar? Si van a ser los médicos del futuro, digo, ¿cómo no plegarse a una lucha de Cyprus, ¿no? Digo, por las mejoras laborales, las condiciones laborales. Entonces digo, hay una diáspora muy importante que tiene que unirse, ¿no? Que tiene que unirse en pos de un reclamo que no es individual, que es colectivo, porque claramente se viene por todos y todas, y que cuando este gobierno avanza con las políticas restrictivas de ajuste, lo hace sin diferenciar los sectores. Entonces considero, hasta que no se pueda amalgamar o lograr amalgamar la lucha de todos los sectores confluyendo en uno, sin esperar que la CGT llame a una huelga nacional, porque es como pedirle a Stephen King que deje de escribir de suspenso, ¿no? Entonces digo, y que escriba de, no sé, una novela romántica. Pero digo, sin esperar de la CGT, me parece que es hora de confluir. Es un llamado que hacen las bases, ¿no? Que hacen permanentemente las y los trabajadores desde sus bases, esperando mucho más de dirigencias que están desde hace muchísimo tiempo opacadas, aplacadas, aburguesadas, burocratizadas, y que hoy por hoy, bajo esta cuestión de la reforma, lo que hacen por debajo es negociar 4 o 5 puntos y el resto lo dejan liberado, ¿no? Al avance irrestricto de las políticas de este gobierno. Es un panorama complejo, pero claramente entendemos que la historia de este país se ha escrito, ¿no? Con la organización, con la movilización y por sobre todas las cosas en las calles. De no lograr ahí amalgamar un conjunto voluminoso, estruendoso, esto no va a cambiar, porque las políticas del gobierno se van a profundizar, porque como bien decía Noelia, como estamos debatiendo, esto tiene que ver con la agenda del FMI, que ni siquiera es una agenda política de ningún partido de acá, sino que es una es entregar, digamos, a los bajos instintos del Fondo Monetario la vida política, social y económica de la Argentina. Mientras algunos van a pagar deuda para tratar de sacarse el yunque de encima, otros no pueden, daría la impresión que no pueden convivir si no es con el fondo al lado, ¿no? Exacto. Muy bien, la semana que viene vamos a estar ampliando todo lo que suceda hoy
en esta marcha, pero recordamos que a las 12 horas está prevista esta conferencia de prensa y están marchando en unidad hacia el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger. Compartimos un poquito de música, la tanda, y continuamos con mucho más.